siguiendo con patología de la tiroides, ¿de acuerdo? Doctor, una Entonces, pregunta, a ver, perdón. ¿Más o menos ya tiene fecha para el examen de lunes? sí, el lunes. Más bien, fecha y hora, perdón. El lunes a las 8 de la mañana. De mi parte, de las clases que he dado, bueno, los temas llegarían hasta tiroiditis. Mañana vamos a ver dos temas que es hipercalcemia independiente de hormona paratiroidea y hormona paratiroidea, y ese va a venir en el segundo examen, ¿sí? De todo lo demás, pues ahorita me están mandando reactivos sus demás profesores y pues es hasta donde hayan visto o donde les hayan dicho que va a abarcar el examen. Disculpe, doctor. ¿Ok? ¿Cuántas preguntas y cuánto tiempo sería? Normalmente estoy dando, bueno, mínimo son 50 preguntas y de tiempo es 1 hora. Ujú. 1 hora y 15 más o menos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ok. Doctor, ¿y cuántos serían? El lunes a las 8 de la mañana. Sí, pero ¿cuántos reactivos? Ah, ok. Pues más o menos son 50. Ahorita todavía no lo defino porque todavía me están mandando preguntas sus profesores, Ah, ok, gracias. pero La ¿cómo? dinámica es la misma, doctor, por la ¿Vale? plataforma. ¿Es por la plataforma o por...? Sí, por Sí, la plataforma. ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor. No sé cómo preguntarlo. Ya ve que puede haber como enfermedades autoinmunes. ¿Hay enfermedades que se relacionen con la tiroiditis o algo así? Pues claro, de hecho, bueno, ahorita vamos a ver, si quieren empezamos el tema, pero o sea, tiroiditis es un tema es un término muy amplio, muy vago. Eh, ¿Qué es tiroiditis? Itis es inflamación y el término de tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroidea. Y vamos a ver que puede haber muchos factores por los que se puede inflamar esa glándula. Entonces, si quieren, empezamos, ¿sale? Doctor, ¿uno podría hacerle el de Graves o Graves? No sé. Sí, pero bueno, esa es digamos que, enfermedad un poquito más aguda. Ahorita vamos a ver los tipos de tiroiditis que hay, ¿sale? Vamos a empezar. Entonces, aquí tenemos la definición. La tiroiditis es un proceso inflamatorio de la glándula que puede ser agudo, subagudo o crónico y que por lo general presenta las tres fases clínicas. Primero, una fase de tirotoxicosis, que es cuando las hormonas tiroideas están elevadas. Después va a haber una fase hipotiroidea y puede haber una fase de recuperación o que el paciente se quede hipotiroideo. ¿De acuerdo? De clasificaciones hay muchas, puede ser por su curso evolutivo, como les mencionaba, puede ser aguda, transitoria o crónica. Por sus causas o etiopatogenia, pueden ser autoinmunes o no autoinmunes. Dentro de las no autoinmunes están las infecciosas, las tóxicas y los agentes físicos, como las radiaciones. Dentro de la tiroiditis agudas están, pues, la más frecuente es esta, que es un absceso, es una evolución rápida que se da de días a semanas y que generalmente puede ser por una infección bacteriana, aunque puede haber otras entidades como hongos o micobacterias, pero generalmente es bacteriana y esta es más frecuente en los niños.
¿Y qué característica debe de tener? Bueno, pues son niños que tienen fístulas, unas fístulas en el seno piriforme. Hasta en el 96% se ha detectado estas fístulas cuando hay tiroiditis en niños. Y esto es por la persistencia de quistes branquiales o persistencia de quistes de tirogloso. ¿Por qué es muy raro una tiroiditis aguda abscedada? Bueno, porque la glándula tiroides es resistente a infecciones. ¿Por qué? Porque está altamente vascularizada, porque tiene presencia de yodo y peróxido que actúan como antisépticos y porque es un órgano encapsulado e independiente. Por eso es muy raro que se abscede, a menos, como les decía yo, que hubiera estas fístulas del seno piriforme o persistencia de quistes branquiales o tirogloso. Y aquí tenemos una imagen, este es el seno piriforme y aquí es donde se da la fístula, ¿sí? Este es un vestigio, como ya vieron, es un vestigio de la cuarta bolsa branquial que conecta la bucofaringe con la tiroides. Y por eso, pues, como prácticamente la bucofaringe es un órgano, es una localización donde hay bacterias, por eso se pueden traslocar ahí a la tiroides e infectarla. Pero normalmente no existe esto por lo que decíamos aquí, por ser encapsulado independiente, por tener yodo y peróxido y por estar vascularizado, ¿de acuerdo? Los agentes etiológicos pueden ser muy variados, pueden ser estreptococos, estafilococos, neumococos, salmonelas, bacteroides, treponema pallidum, que es el germen de la sífilis, Mycobacterius, hongos como coccidioides, aspergilos, cándida. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, 88% de las pacientes tienen antecedentes de una infección de vías respiratorias superiores. Van a tener el 90% dolor en el cuello, en la glándula tiroidea. 83% tienen datos de inflamación aguda, que es calor, rubor y edema localizado en la parte anterior del cuello. Casi todos cursan con fiebre y obviamente van a tener adenopatías regionales, toda la región submaxilar, parotidia, ¿sí? Retroauricular. Todos estos ganglios se van a inflamar por este cuadro infeccioso. Dentro del laboratorio, bueno, vamos a encontrar en la biometría hemática aumento de los leucocitos con neutrofilia y obviamente que es la velocidad de sedimentación globular, que es un reactante de fase aguda, va a estar aumentado en más de 30 milímetros por hora. Y bueno, si le hiciéramos una biopsia, veríamos un proceso inflamatorio agudo con infiltrado de polimorfos nucleares y linfocitos, que si esto avanza puede haber necrosis y fibrosis de la glándula tiroidea y es muy importante en caso de que se haga un estudio de histopatología, obviamente pues que se haga el cultivo, ¿sí? El estudio para ver el agente etiológico. Aquí tenemos otra imagen de ahí donde está la flecha. Esta es la fístula del seno piriforme y lo que pudiera ocasionar una tiroiditis aguda abscedada. El diagnóstico diferencial puede ser una tiroiditis subaguda dolorosa, que vamos a ver posteriormente, un absceso retrofaríngeo y otras infecciones agudas de cuello. Y bueno, dentro del tratamiento van a ser antibióticos de amplio espectro, para digamos que combatir la infección, y antiinflamatorios no esteroideos, como del tipo de diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno. Algunos van a requerir hasta en un 85% el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues
va a drenar toda esa pus, todo ese absceso que se colectó en la glándula. Van a tener que resecar el tejido necrótico porque es un tejido ya no viable, es un tejido que queda prácticamente devascularizado. En este caso, bueno, si se corrobora la fístula del seno piriforme o la persistencia de conducto tirogloso, se tiene que corregir esta anomalía para que no vuelva a suceder otra cuestión de absceso, y se tiene que preservar al máximo el tejido tiroideo que quede viable. El pronóstico pues es reservado a evolución, es de acuerdo al diagnóstico y al tratamiento oportuno que se le dé al paciente. Dentro de las tiroiditis transitorias, bueno, pues vamos a ver que son procesos inflamatorios de las glándulas tiroides que van a ser de semanas a meses y que van a tener alteraciones de la función tiroidea, que van a empezar con hipertiroidismo y después hipotiroidismo. Y de estos tienen dos tipos, que es la tiroiditis subaguda dolorosa o tiroiditis de Kerbein, que habitualmente es por etiología viral, y una tiroiditis linfocítica no dolorosa o silenciosa o silente, así se le conoce. Esta puede ser autoinmune y tiene dos variedades, que es la esporádica y la del posparto. Vamos a hablar de la tiroiditis de Kerbein y vemos que es más frecuente en mujeres, más o menos de 3 a 6 mujeres por un hombre que tiene esta patología. Normalmente se da en la tercera a quinta décadas de la vida y, como les decía yo, está asociada a infecciones virales por virus de parotiditis, influenza, adenovirus, mononucleosis infecciosa o Coxsackie. Últimamente hemos visto también tiroiditis posterior a COVID. Entonces, esto lo agregaríamos a nuestros agentes etiológicos. Y esto puede remitir de semanas a meses y tiene tendencia a la recidiva, o sea, que se repita nuevamente el cuadro. ¿Cómo se va a manifestar la tiroiditis de Kerbein? Aquí el punto clave es que hay un dolor severo en la glándula. Normalmente, digo, a diferencia de la que vimos, obviamente si es un absceso, sí va a estar muy doloroso y no nada más va a doler la glándula, sino también los ganglios que se pueden inflamar, hablando de la abscedada que vimos anteriormente. Pero aquí el dolor tiroideo es severo y va a ocasionar también odinofagia. ¿Quién me dice qué es odinofagia? Dolor a la hora de comer. Exactamente, dolor al tragar, al deglutir. Entonces, causa un dolor severo cuando se pasan los alimentos. Hay dolor en el maxilar inferior y puede haber dolor en los oídos o otalgia, ¿sí? Hay una exacerbación del dolor cuando se palpa, o sea, de por sí tenemos que ser muy cuidadosos en la palpación de tiroides. Bueno, pues con estos pacientes mucho más, porque no nos van a tolerar una palpación. El aumento del tamaño de la glándula es más o menos de 2 a 3 veces su tamaño normal en más de las 3/4 partes de los casos. Y también aumenta la consistencia de la glándula, se hace un poco fibrosa o de mayor consistencia. Y bueno, también puede haber síntomas generales que son propios de una infección viral, como son las mialgias, las artralgias y la fiebre, hasta en un 54%. El curso gradual es de 1 a 2 semanas antes de su máxima expresión clínica y puede remitir o calmarse el cuadro más o menos en 3 a 6 semanas con algunos altibajos. Y aquí tenemos cómo es las etapas que les mencionaba, que son 4 estadios y que pueden ir de 1 a 4 meses. El primer estadio es la de tirotoxicosis, que es un aumento, digamos que en las producción de hormonas tiroideas. Y aquí vemos en la parte izquierda de su gráfica cómo aumentan las hormonas tiroideas y disminuye el TSH. Y bueno, aquí se llama
tirotoxicosis no hipertiroidea. Después viene una etapa de reversión y después viene una hipotiroidismo, donde ya bajan las hormonas. Y en la cuarta etapa puede haber un hipotiroidismo definitivo hasta en un 10% de los casos. Entonces, fíjense cómo es tirotoxicosis, hipotiroidismo, tirotoxicosis, reversión, hipotiroidismo y hipotiroidismo definitivo. Dentro del laboratorio, pues que obviamente les vamos a pedir perfil tiroideo, donde vamos a tener una TSH suprimida y va a haber un aumento de este anticuerpo que es tiroglobulina. La velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada 50 milímetros por hora y puede haber una leucocitosis hasta en la mitad de los casos. El diagnóstico diferencial, pues es una tiroiditis aguda o también una tiroiditis autoinmune con dolor, en este caso con dolor. El Hashimoto normalmente no tiene dolor. Y hay algo que se llama hemorragia intranodular o adenoma necrótico, que también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí la clave que nos va a dar digamos, si es una tiroiditis de Kerbein o una hemorragia intranodular, es que en la hemorragia va a haber un curso súbito, el dolor es de curso súbito, es menos intenso que en la tiroiditis de Kerbein y va a tener una menor duración. Antes de iniciar el tratamiento, bueno, pues si tenemos una tiroiditis dolorosa y la velocidad de sedimentación es normal, tenemos que descartar que haya una hemorragia intranodular con un ultrasonido. Si esto se descarta, bueno, pues nos abocamos hacia el tratamiento de una tiroiditis de Kerbein. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, pues prácticamente antiinflamatorios no esteroideos. Se puede dar desde aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, de 1 a 3 gramos por día por 2 semanas, hasta que la velocidad de sedimentación vuelva a lo normal. Puede incluso darse antiinflamatorios esteroideos, como la prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilo de peso por día durante 2 semanas, obviamente con su esquema de reducción, que vamos a ver cuando veamos corticoides. Tenemos que dar prednisona de 2 a 3 semanas, pero con esquema de reducción. Y en caso de tirotoxicosis, se tiene que dar un beta bloqueador, ¿sí? Y estos son medicamentos que disminuyen o bloquean la respuesta beta adrenérgica que nos pudiera dar. ¿Quién me dice cuál es la respuesta beta adrenérgica de una tirotoxicosis que ya vieron? Pues si va a estar alto, entonces vamos a tener que puede sufrir el corazón, va a estar latiendo mucho, entonces puede sufrir hasta un paro. ¿Cómo se llama eso? ¿Un infarto? No. ¿Arritmias? Pues sí, pero específicamente, si late más rápido, ¿cómo es? ¿Taquicardia? Taquicardia, pues sí. Una reacción beta adrenérgica es taquicardia, diaforesis, ¿sí? Entonces, para eso son los beta bloqueadores, para bloquear la respuesta adrenérgica, y para ello usamos propranolol de 40 a 120 miligramos por día, solo en caso de que veamos tirotoxicosis, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a notar? Pues está el paciente diaforético, taquicárdico, con temblor, ¿sí? Temblor de manos. Entonces, esto es lo adecuado, darle un beta bloqueador. Y se le van a dar hormonas tiroideas cuando en la fase hipotiroidea. Y pues la más usada es la levotiroxina, hasta lograr que la T4 libre esté en menos de 0.8 nanogramos por decilitro. Mientras dura esta fase hipotiroidea, por eso hay que estar, digamos que monitoreando
al paciente. Después, esto, bueno, todo lo anterior fue de la tiroiditis de Kerbein. Ahora vamos a ver la tiroiditis silenciosa o linfocítica no dolorosa. Y esta, como habíamos dicho, puede ser de dos formas. Puede ser una esporádica o una posparto. Puede ser autoinmune o no autoinmune. Y puede haber una tirotoxicosis hasta en un 20% de los casos. Aquí igual es más frecuente en mujeres que en hombres, de 1.5 a 1 es la relación, y digamos que la predominancia de edad es de 30 a 60 años. Y la variedad posparto es más frecuente en el mundo oriental. Y hasta en el 80% de las mujeres van a presentar anticuerpos antitiroideos durante la gestación o durante el posparto. 10% de estas mujeres posparto en el primer año presentan disfunción tiroidea, que puede ser tiroiditis silenciosa o tiroiditis linfocítica crónica autoinmune, que esta es la segunda es la tiroiditis de Hashimoto, mejor conocida, o una exacerbación de la enfermedad de Graves. Dentro de las autoinmunes se ha visto que tienen relación con estos antígenos de histocompatibilidad, el DR3 en la esporádica y el DR3, DRB4 y DRB5 en la posparto. Igual tienen estas 4 fases, tienen un curso muy similar al de la tiroiditis de Kerbein, pero la diferencia es que no son dolorosas. Y bueno, en el hipotiroidismo, cuando veamos una paciente, aquí es muy interesante porque tenemos que, no siempre nos van a llegar pacientes en un estado de tirotoxicosis, ¿eh? Yo por lo general, la gran mayoría de las pacientes con tiroiditis que he diagnosticado o que se diagnostican es porque ya están en una fase de hipotiroidismo o definitivo, o que están en este lapso entre recuperación e hipotiroidismo, ¿sí? Casi nunca, sobre todo en las Hashimoto, digamos que las diagnosticamos en el periodo de tirotoxicosis. Probablemente porque es mucho más, digamos que leve la tirotoxicosis en una tiroiditis de Hashimoto que en una tirotoxicosis en una enfermedad de Graves. Bueno, en el hipotiroidismo de posparto tenemos por obligación descartar síndrome de Sheehan y una hipofisitis linfocítica. ¿Cómo descartaríamos el síndrome de Sheehan en una paciente que después de su parto nos da, digamos que datos de hipotiroidismo? ¿Quién me dice? ¿Con la TSH? Sí, pero ¿cómo sabes que es tiroiditis o Sheehan? ¿No será por una prueba de prolactina? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más le pedimos? ¿Por la ACTH? Exactamente, ACTH, prolactina. Y a lo mejor, ¿qué más? ¿Qué más va a estar bajo? ¿Las inmunoglobulins? No, no necesariamente. Van a estar bajas todas las hormonas de la hipófisis anterior, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué le pides? ACTH, TSH y... ¿Qué le pides para ¿Oxitocina? hormona del crecimiento? No, oxitocina es neurohipófisis. Ah, ok. También podemos ver el cortisol. El factor de... Crecimiento. ¿Sí? En el de Sheehan no era lo de la tensión arterial. Sí, Así es. la hipotensión. Hipotensión por disminución del cortisol y vamos a ver cómo está la ACTH. Entonces tenemos que descartar
¿sí? Que sea un hipotiroidismo primario o perdón, un hipotiroidismo posparto por síndrome de Sheehan o por una hipofisitis linfocítica, ¿de acuerdo? Y bueno, estas tiroiditis, igual linfocíticas no dolorosas, tienen una primera fase de tirotoxicosis donde la TSH va a estar suprimida, menos de 0.2 microunidades por mililitro, la T4 alta y la tiroglobulina alta. En la segunda fase de las pruebas de función tiroidea pueden ser normales, es la fase eutiroidea, y en la tercera fase ya empieza a subir la TSH con la T4 que puede estar normal todavía por el almacenaje que ya hemos mencionado en varias ocasiones, o que ya empiece a bajar la T4. Y obviamente la cuarta fase de recuperación puede recuperarse a un eutiroidismo, puede tener pruebas de funcionamiento tiroideo normales, o hasta en un 10%, como les mencioné, puede persistir el hipotiroidismo. Igual aquí prácticamente son los tratamientos similares. En la fase de tirotoxicosis no se van a dar beta bloqueadores, y en la fase hipotiroidea se van a dar hormonas tiroideas, ¿sí? Y en los pacientes postparto van a recidivar hasta casi un 70% en embarazos posteriores. Esta es una condición que todavía no se define bien por qué. Y bueno, dentro de las tiroiditis crónicas está la tiroiditis crónica linfocítica autoinmune y el estroma de Riedel. En la tiroiditis crónica, esta se describió en 1912 por este japonés Hashimoto, y así se le ha denominado tiroiditis de Hashimoto, y tiene dos formas clínicas que pueden ser con bocio o sin bocio, que también se le llama tiroiditis crónica atrófica. Es una enfermedad familiar con un carácter autosómico dominante, que puede haber hasta 1.5 casos por 1000 habitantes por año, y es más frecuente también en mujeres, de 15 a 20 veces más que el hombre. La edad media del diagnóstico son 59 años, y los adolescentes con bocio tienen hasta un 40% de los casos. Dentro de la etiopatogenia, pues se sabe que es una enfermedad autoinmune, es una reacción de inmunidad celular citotóxica tipo 4. Es una activación del linfocito CD4 específicamente para antígenos tiroideos cuando se da, normalmente es por antecedentes de una infección viral, y los linfocitos T activados van a estimular a los linfocitos B autorreactivos, y estos van a ser reclutados a la glándula tiroides para secretar anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos van a promover el crecimiento tiroideo a través de la TSH, y de los linfocitos CD4 también van a reclutar linfocitos CD8, que son citotóxicos, que son los que van a destruir las células tiroideas foliculares, y estos son los que van a ocasionar ya prácticamente la fase hipotiroidea definitiva. Todo este cuadro es toda la etiopatogenia, que es muy, muy importante que se la aprenda. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les mencioné, pues hay una gran parte que presenta bocio, y este normalmente es simétrico, granular, de consistencia firme, y va a tener prominencia de lobulillos tiroideos. Va a tener digamos que una característica de empedrado. Puede haber una variante fibrosa, que es un poquito más consistente, y una variante nodular.
Muy ocasionalmente es doloroso, nada que ver con la tiroiditis de Kerbein, el dolor, y el bocio puede alcanzar hasta 350 gramos, puede ser un bocio de gran tamaño, donde nos puede incluso dar compresión de tráquea, compresión de esófago y compresión del nervio laringio recurrente. ¿Y cómo vamos a notar esto? A ver, díganme caracteres o manifestaciones clínicas de este cuadro. La voz. Va a presentar disminución de voz. Exactamente. Disfonía o afonía, disminución de voz. ¿Qué más? Déficit al tragar. ¿Cómo? No te escuché. Va a doler al tragar porque va a estar demasiado grande. Claro, va a tener odinofagia, pero además va a tener disfagia porque está comprimiendo el esófago. Entonces, son pacientes que no pueden, digamos que deglutir sólidos y empiezan a no poder tragar y entonces empiezan a dejar de comer y pues solamente con líquidos o licuados son como se alimentan y obviamente con presión de la tráquea pues va a tener ahí alteraciones de la oxigenación. Entonces esto es algo muy importante que se vea. Dentro del laboratorio, bueno, pues hay que normalmente un paciente con hipotiroidismo, TSH aumentada, T4 normal o baja. Los anticuerpos antitiroideos, sobre todo los microsomales, van a estar extremadamente altos, pero también la tiroperoxidasa, 200 unidades por mililitro, tiroglobulina en más de 1 a 400. Dentro del estudio histopatológico vamos a tener infiltrados linfocitarios, folículos tiroideos pequeños con poco material coloide, ya son folículos atróficos. Y el tratamiento, pues obviamente va a ser terapia sustitutivo ya cuando la T4 libre está baja. Cuando hay bocio, el objetivo es mantener una TSH entre 0.5 y 1 miliunidades, microunidades por litro. Y esto es para que no estimule más el crecimiento del bocio. Y sin hipotiroidismo con crecimiento activo, mantener más o menos entre 0.1 y 0.4. Igual, acuérdense que la TSH se empieza a suprimir, va a disminuir un poquito el crecimiento del bocio. Excepcionalmente, si se detecta este paciente en la fase tirotoxicósica, va a tener que darles beta bloqueadores y antitiroideos en dosis muy bajas, los antitiroideos. ¿Cuáles son los antitiroideos que conocen? Metimazol. Metimazol, exactamente. Entonces, pero híjole, aquí tiene que ser de 3 a 6 semanas en dosis muy bajitas. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos una fase de tirotoxicosis y luego viene la recuperación. Y si nosotros le damos el antitiroideo y nos viene la fase de recuperación, vamos a tener un hipotiroidismo muy severo. Y aquí tenemos digamos que una historia natural de la tiroiditis autoinmune, ¿sí? Donde empieza en una fase asintomática con todas las pruebas normales, después empieza una fase sintomática que puede empezar con o aquí ya tenemos TSH aumentada, T4 y T normal. Después puede empezar a haber bocio e hipotiroidismo y aquí un franco hipotiroidismo. Pero esto, fíjense, ya es de años, ¿sí? Y en todos, la característica en todas estas fases es que estén positivos los anticuerpos tiroperoxidasa.
Y después viene la tiroiditis crónica de Riedel, y es una tiroiditis crónica no autoinmune, que es más frecuente ya en mujeres mayores, o sea, ya no tan jóvenes, de 30 a 60 años. La etiología aún se desconoce y en el 67% tiene anticuerpos antitiroideos. Normalmente es una población mixta de linfocitos B y linfocitos T. Sus manifestaciones clínicas es un bocio firme, es un bocio indurado con tejido tiroideo denso que es reemplazado por tejido fibroso, generalmente en ambos lóbulos. Normalmente hay un hipotiroidismo en el 30% de los casos y puede haber síntomas igual de obstrucción de vía aérea y puede estar asociado a otras fibrosis como fibrosis pulmonar o fibrosis hepática. Todas estas, peritoneo, glándulas lacrimales, parótidas, mediastino, pulmón, miocardio, conductos biliares, que es el síndrome fibroesclerosante multifocal. Aquí en esta tiroiditis de Riedel hay que vigilar cada 4 semanas la TSH, el T4 libre y los anticuerpos, y el tratamiento es sustitutivo. Y puede haber un tratamiento quirúrgico en caso de que haya mucha fibrosis para liberar las estructuras, sobre todo el tráquea, si hay algún problema. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces nos habíamos quedado que en la tiroiditis de Riedel el tratamiento es sustitutivo para liberar estructuras, ¿sí? Entonces, normalmente en este tipo de tiroiditis, como es fibrosa, está prohibido hacer biopsias por punción con aguja porque pues prácticamente ni vamos a obtener folículos, está fibroso y lo único que vamos a hacer es lastimar al paciente y nos puede sangrar o lastimar alguna estructura. Entonces, normalmente en este tipo de tiroiditis no se realizan biopsias por aspiración. En las demás sí pudiéramos tener biopsias por aspiración, incluso como les dije en las tiroiditis agudas abscedadas, pues hasta tiene que haber cirugía para drenaje, cultivo y hacer estudios. Y aquí, bueno, tenemos igual el mismo cuadro que les mencioné, un poquito más completo, donde ya, si se fijan, ya definen el tiempo de 0 a 6 semanas, de 12 semanas, 18 semanas. Y aquí cómo está la fase tirotóxica, que es, digamos que cómo está aumentada la T4 y cómo de estar suprimida la TSH empieza a subir. Hay una fase hipotiroidea ahora con TSH aumentada, con hormonas tiroideas bajas. Esta es la velocidad de sedimentación globular, que es el reactante de fase aguda, cómo empieza muy alto y va bajando conforme se va recuperando la glándula. ¿De acuerdo? Y pues aquí en la fase hipotiroidea puede haber una fase de recuperación o puede haber un hipotiroidismo ya crónico. ¿Preguntas? Sí. En la primera que vimos, en la que era ¿de qué? ¿Infección? Tiroiditis aguda abscedada. Ajá. Ajá. Bueno, decía el libro que el dolor iba a ser un dolor profundo. Y yo como sé que es un dolor profundo. Bueno, pues tienes razón, ¿eh? Digo, esto es algo muy subjetivo porque hay personas que tienen un umbral de dolor muy alto o muy bajo. Pero obviamente, pues, más que basarte para el diagnóstico, digamos que la intensidad del dolor, fíjate, por ejemplo, en si tiene los síntomas de inflamación, ¿sí? Si tiene adenomegalia, si tiene calor, rubor, tumefacción, ¿sí? Por ejemplo, en la tiroiditis de Kerbein no vas a encontrar calor ni rubor. Ese sería, por ejemplo,
una manera de diferenciar una tiroiditis abscedada a una tiroiditis de Kerbein. Y la otra es, por ejemplo, la biometría hemática. En todas vas a encontrar velocidades de sedimentación globular elevadas, puesto que son procesos inflamatorios. Y eso pues, es como medir la inflamación. Entonces, en todos va a tener velocidad de sedimentación globular aumentada. A diferencia, por ejemplo, en una tiroiditis de Kerbein, pudiera haber leucocitosis, pero como es viral, no van a estar aumentados los polimorfonucleares. Y en cambio en las abscedadas sí. Va a ser una leucocitosis, que es aumento de los glóbulos blancos, con predominio de polimorfonucleares. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada, esos son datos que pudieran orientarnos al diagnóstico. Y tienes razón, o sea, realmente el dolor profundo, pues no nos dice nada en este caso. Sí, porque en la de Kerbein mencionaba el libro que era un dolor que cuando palpabas la tiroides ascendía el dolor hacia la zona de los oídos. Exactamente. Sí, y acá, por ejemplo, en la tiroiditis abscedada, como que es más difuso el dolor, porque ahora sí que está llena de pus la glándula, o una parte de la glándula. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que ya no. Ok, bueno, pues ya los dejo descansar. Ya no tienen clase, ¿verdad? No, ya no. Bueno, pues descansen, estudien un poquito.